Vamos a ver una manifestación de su vida pedagógica, de ver cómo se actualizan mis compañeros, si yo también estoy a la altura y yo puedo actualizar. Dice el sabio, cuando uno escucha, corre el peligro de aprender. A eso vinimos y sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Es un privilegio el compartir este espacio con tantos colegas apasionados por la educación. Levante la mano quien recuerde a su maestro de educación física. Yo cierro los ojos y lo recuerdo perfectamente. Un profesor que con su voz llenaba todo el patio y siempre un pizarrón verde. Siempre escribía frases que, para ser honesta, no las recuerdo todas. Solo una que quedó tatuada en mi memoria. No importa qué tan rápido o qué tan grande seas, siempre concluye lo que inicia. En ese momento creí, es una frase bonita, es un consejo escolar, pero con el paso del tiempo cobró todo el sentido y se convirtió en un motor silencioso para mi vocación como maestra de educación física. No solo eso, se convirtió en una forma de vivir, de enseñar y de acompañar a mis alumnos en su proceso. Y hoy estoy aquí para compartirte cómo la aplicación de la metodología Kinder Joy of Moving cambió por completo mi práctica docente. Pero no solo eso, hizo eco en mi escuela, con mis alumnos, con sus familias y con mis colegas. Y a mí me transformó cuando me dio la oportunidad de viajar a Alba, Italia, a la capacitación de Kinder Joy y con ello poder concluir mi tesis doctoral con el tema El impacto de la metodología en mis alumnos. Siempre he estado enfocada en que mis alumnos aprendan y este proyecto me recordó algo en lo que creo profundamente. Cuando uno busca posibilidades, las posibilidades comienzan a aparecer en el camino. Esta metodología tiene dos conceptos claves: variabilidad de la práctica. Este programa me enseñó que no solo tengo que mover el cuerpo, yo quería que mis alumnos aprendieran que el movimiento era una fuente de bienestar, no solo era una materia más. Y este proyecto me enseñó que usar el juego no solamente sirve para mover el cuerpo, sino también para fomentar valores, habilidades sociales y el sentido de la comunidad. Pues no se trata solamente de competir, sino de incluir. No se trata solamente de ganar, sino de disfrutar el proceso. Independientemente, este tiene un enfoque humanista, pues está considerando al humano, al estudiante, como un ser integral. Las dos variantes que tiene esta metodología. Primero, variabilidad de la práctica. Nuestros alumnos aprenden de diversas maneras cuando comparten emociones, expresiones, sentimientos y experiencias. Y por otro lado está la variabilidad de la práctica. Aquí, esta es una herramienta en la que nos ayuda a observar y hacer ajustes en el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. La educación física, la activación física no es un fin, es un medio que nos fomenta la parte de la empatía, la cooperación y el bienestar mental, físico y emocional. Este proyecto tiene varios lemas, entre ellos: no importa cuál sea el juego, que gane la diversión. Para hacer el análisis de la tarea, se necesita enfocarnos en 4 áreas. Primero está la coordinación motriz, la función cognitiva, habilidades esenciales para la vida y sobre todo, la creatividad. ¿Qué es lo que me trajo esta metodología? Primero, conocer nuevas culturas. Conocer Italia nos da materiales para hacer el análisis de la tarea, las lonas que tenemos ahí. Y también tenemos cuadernillos estructurados, en el cual viene el nombre del juego, la estrategia, los materiales y algunas variaciones que podemos aplicar en nuestra práctica docente. Más de 80 videos, guías que nos ayudan para poder realizar esta metodología. Claro, no todo fue fácil. Independientemente de esto, algo más
lo que buscamos los maestros de educación física en nuestras escuelas, materiales, como cuáles, casacas, balones, pelotas, vallas, círculos de foamy, para que nuestros alumnos puedan trabajar de una manera más equitativa, más inclusiva y sobre todo que se lleven aprendizajes significativos. No todo fue fácil, no todo fue diversión. Como todo, tuve que enfrentarme a algunos retos. El primero, mi escuela. Cuando llego de cambio a esa escuela, ella no estaba inscrita en esta metodología. Ese fue el primer reto, tener que inscribirla y decirle a mi director, hey, no solamente es jugar por jugar, es una metodología fundamentada y estructurada. El segundo fue la formación. El estar asistiendo a las capacitaciones presenciales, virtuales, teóricas y prácticas. Sabemos que cuando el maestro de educación física no va a la escuela, es un caos. Y ese también era un reto con los maestros de grupo. Y finalmente, las familias. Ellas, como siempre, piensan, los niños salen a educación física y solamente salen a jugar. ¿Qué van a aprender? Solamente juegos. Pero con esta metodología se pretendía hacer algo más, que los niños cambiaran su forma de pensar. No solamente es competir, esta metodología antepone la diversión a la competencia, algo que normalmente no hacemos, porque cuando hacemos equipos en educación física, los niños, ¿qué hacen? ¿A quién eligen? Y entonces no hay una inclusión, porque siempre eligen a los más rápidos. Pero cuando hablamos de inclusión, de equidad, de creatividad, de innovación, ¿a quién crees que eligen? ¿A quién? ¿A nadie? Eligen a los niños inteligentes del salón, a los niños pasivos, porque van a sumar. Lo mismo que pasó con los padres de familia, al ver que sus hijos llegaban más motivados y les hablaban de esta metodología. Mamá, hoy sí me eligieron. ¿Ya? ¿Y eso? Es que hoy se trataba de crear, de pensar, de resolver, y no solamente de jugar, de correr, de saltar, de ser el más rápido, de tener mayores habilidades motrices. Ya no. Por eso esta metodología fue tan importante para mí, porque cambió todo. Claro. Fue un proceso de muchos pequeños pasos. ¿Hubo dudas? Sí. ¿Resistencia? También. Pero también hubo momentos muy emotivos. Recuerdo en una ocasión, el juego era un juego cooperativo y se les pidió a los niños, ¿sabes qué? Vas a crear una meta en el cual nadie tiene que competir. ¿Qué vas a hacer? Y todos se quedaron como ustedes, en silencio. ¿Qué vamos a hacer? Christopher, este pequeño, callado, tímido, ese día tenía una energía distinta y él dijo, a ver, yo voy a organizarlos, nos ponemos en equipos, vamos a tener iniciativa. Y estaba al pendiente de todos. Y cuando un niño se lastimó, fue el primero en ir a atenderlo. Yo estaba sorprendida. ¿Qué está pasando con este niño? ¿Quién me lo cambió? ¿De qué grupo es? Pero este niño había entendido el enfoque de esta metodología. Cuando terminó la sesión, él se acercó conmigo y se me quedaba viendo con sus ojitos muy tímidos. Es que maestra Oli, hoy sí me sentí parte de... Y esta frase, tan sencilla, pero tan honesta por parte de Christopher, resumía lo que yo estaba buscando en una metodología, hacer que mis alumnos se sintieran parte de, se sintieran valorados, se sintieran incluidos en una sesión de educación física. Porque cuando un niño se siente parte de, aprende a confiar en sí mismo, aprende mucho más fácil. A veces creemos que para transformar la educación se necesitan grandes reformas. Y yo entendí que a veces necesitamos una frase que te motive, una maestra que cree en lo que piensa. No necesitamos escuelas muy grandes, no necesitamos tantos materiales, necesitamos maestros que amen su vocación, que pongan el corazón en lo que hacen y sobre todo que aprendan a creer en sí mismos. Recuerda,
Cuando concluimos lo que iniciamos, transformamos más vidas de las que imaginamos. Siempre trabaja en tu mejor versión. Y yo te aseguro que terminarás enamorándote de tu nueva versión. Te voy a invitar a que cierres tus ojos un momento y trata de recordar cómo era tener 6, 7 u 11 años. ¿A qué jugabas? ¿Cuánto tiempo pasabas imaginando mundos con tus amigos? ¿O cuántos días te tocó esperar ansioso el toque de recreo para salir a correr, saltar o inventar historias? Qué maravilloso era jugar, ¿cierto? Abre tus ojos y dime algo. ¿Estás listo para jugar? Pues comencemos. Ponte de pie, por favor. Vamos a comenzar con una práctica súper sencilla. ¿Tú me sigues al ritmo de las palmadas que yo voy a ir indicándote? Comenzamos. ¿Lo tienes? Comenzamos. Este es un juego solo para muy listos. Pónganse listos, vamos a comenzar. Si yo digo blanco, tú dices negro. Si yo digo negro, tú dices blanco, blanco, blanco. Negro, negro, negro. Blanco, negro, blanco. Negro, blanco, negro. Si yo digo toro, tú dices toro, toro, vaca. Vaca, vaca, toro. Si yo digo derecha, tú dices izquierda. Derecha, derecha, izquierda. Izquierda, izquierda, derecha. Si yo digo alto, tú dices bajo. Alto, alto, bajo. Bajo, bajo, alto. Si yo digo viejo, tú dices tú dices joven. ¿Qué pasó, maestros? Joven, joven, viejo. Listo. Agradezco su participación. Siéntate, por favor. Alegría, entusiasmo. Exactamente. Ese cúmulo de emociones sintieron mis alumnos cuando el juego llegó a mi aula. Así nació mi proyecto, Estaciones de Aprendizaje, donde el juego no es una pausa, es el puente directo hacia él. Soy, con mucho orgullo, maestra frente a grupo. Trabajo en la primaria 20 de noviembre, en la zona 69, ubicada en la comunidad San Francisco del Durán, en donde quiero platicarte que en ese contexto aún persiste una creencia muy arraigada. Si los padres de familia te ven jugar con tus alumnos durante horario de clase, llegan a la conclusión de que estás perdiendo. Pues este proyecto también abonó al cuestionamiento, a la concientización y a la transformación de esa idea tan equívoca. Su propósito fundamental fue resaltar el valor del aprendizaje a través del juego, en específico en la etapa de la niñez, cuando podemos percibir que para nuestros estudiantes jugar, más que una forma de entretenimiento, es una herramienta vital para el desarrollo integral. A través del juego, pude percatarme que mis alumnos pueden aprender, pueden indagar, explorar, argumentar y desarrollar habilidades clave para su crecimiento. A través de él, pude valorar que tienen la capacidad de aprender, de tomar decisiones, de investigar y de desarrollar habilidades no solo sociales, sino también emocionales. Dejemos atrás la noción del juego como una simple noción de pasatiempo y apropiémonos de él como una poderosa estrategia didáctica que lleve a nuestros alumnos al descubrimiento, al pensamiento crítico y al crecimiento humano en todas sus dimensiones. ¿Sabes por qué, maestro? Porque romper paradigmas es atreverse a enseñar jugando. Y quien se atreve, transforma. Cierto día, llegué a mi salón de clase y mencioné a mis alumnos la necesidad de trabajar con ellos una fecha histórica que se remonta cada 21 de marzo. Estoy segura que ustedes saben qué suceso se remonta.
Efectivamente, el natalicio de Benito Juárez. A lo que mis alumnos, muy apáticos, me respondieron: ay no, maestra, qué aburrido. Entonces, para motivarlos, les dije que estaba de acuerdo con ellos y que mejor nos pondríamos a jugar. ¿Qué se imaginan que pasó? Sus caras se iluminaron, sus rostros cambiaron radicalmente, se levantaron de sus mesas, me preguntaban: ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a jugar? ¿Con qué materiales? ¿A qué le ayudo? ¿Nos salimos del salón? Etcétera, etcétera. Para dosificar un poquito su emoción, les dije que si creían necesario el uso de reglas para jugar, independientemente de lo que fuéramos a jugar. ¿Qué creen que me contestaron? Que sí, efectivamente. Luego de reflexionar, llegamos a la conclusión de que todo juego requiere normas. Entonces, organicé al grupo en equipos. Traté que fueran lo más heterogéneos y equilibrados posible. Y fue hasta entonces que anuncié el juego que trabajaríamos. Bienvenidos a las estaciones de aprendizaje. Al principio, no entendían muy bien qué estaba pasando. Incluso dudaban que aquello fuera realmente un juego. Lo único que sí tenían claro es que ese día no trabajarían solos. Ese día el trabajo colectivo era clave. Se dieron cuenta que cada uno contaba, que cada voz importaba y que solo juntos podrían enfrentar los diferentes retos que les esperaban en cada estación. A medida que avanzamos, algo cambió. El entusiasmo creció, las sonrisas se contagiaron. Apareció la empatía, el compañerismo, la generosidad de ayudarse sin que nadie lo pidiera. Comenzaron a respetarse a sí mismos y a los demás. Comenzaron a valorarse, a tomar decisiones, a escucharse. Algo que, para ser honesta, creía difícil de lograr. En específico, cuando tengo un grupo en donde muchos de mis alumnos vienen de familias marcadas por la violencia, las adicciones y el abandono. Pero solo bastó un espacio distinto, una dinámica nueva, un juego, para encender en ellos lo que ya había dentro. La capacidad de confiar, de trabajar en colectivo y de creer en sí mismos. Todo era tan emocionante, sin duda, hasta que pasó algo que jamás olvidaré. Santiago, un alumno de extremo rezago, que aunque no tiene un diagnóstico clínico con alguna necesidad educativa, tiene características bastante peculiares. Se levantó de su mesa, caminó hacia mí y con una mezcla de asombro y alegría, me miró y me dijo: maestra, ¿será que todos los días podemos jugar? Es que así sí te entiendo. Esa frase tan contundente me dejó pensando. ¿Será que los niños, niñas, tienen una forma especial, única, casi extraterrestre de aprender jugando? ¿O será que los adultos, en alguna parte del camino, olvidamos cómo jugar? ¿Cómo se aprende desde el descubrimiento, la curiosidad y la emoción? Es que tal vez, maestros, el problema no es que nuestros alumnos no quieran aprender. Tal vez el verdadero reto es que nosotros, como adultos, como maestros, no generamos espacios en donde el aprendizaje y el juego estén profundamente entrelazados. Porque cuando el juego entra al aula, la comprensión también lo hace. Y las barreras, incluso las más difíciles, empiezan a caer. El impacto fue mucho más profundo de lo que imaginé. Al final, mis alumnos habían logrado resolver todos los retos relacionados al tema inicial: el natalicio de Benito Juárez. Cada dinámica, cada estación los había llevado no solo a conocer su historia, sino a crear una propia, la suya, la auténtica. Al final, descubrieron que lo verdaderamente poderoso fue lo que había dentro de sí mismos, que eran capaces de tomar decisiones, de trabajar en colectivo, de liderar, de equivocarse y, ¿por qué no?, de volverlo a intentar. Ese día, todo cambió. Absolutamente todo cambió. Hoy, sé con absoluta certeza que no se necesitan tener todos los recursos del mundo, ni el aula perfecta, ni siquiera la aprobación de todos.
Solo se necesita una decisión. Atreverse a cambiar la forma en que miramos a nuestros estudiantes. Maestro, colega, te invito a que lo intentes, a que un día, en lugar de iniciar tu clase sobre una hoja en blanco, comiences preguntando, ¿estás listo para jugar? Porque cuando a nuestros alumnos les damos permiso de aprender jugando, lo que verdaderamente les estamos dando es permiso para ser ellos mismos. Y es ahí, justo ahí, cuando comienza el verdadero aprendizaje. Una pequeña experiencia que me ha llevado a descubrir grandes y maravillosas cosas. Como vamos a hablar de cubos de Rubik, allá a la salida habrá aspirinas para todos ustedes, en la tiendita están de descuento. No se crean, no les va a doler la cabeza, lo prometo. Vamos a ver lo siguiente. ¿Ustedes creen que un cubo de Rubik se pueda resolver en segundos? Ya lo tenemos comprobado, ¿verdad? Este es un récord de hace ya algunos años, 3 segundos, poco más, y ya está roto ese récord actualmente. Entonces, de ser así, ¿quién piensa que los cubos de Rubik sean solo para genios, para gente que destaque en matemáticas, para gente que tenga un desempeño muy alto en el razonamiento? Esto es un mito y lo vamos a ver. Entonces, pensemos ahora en nuestros estudiantes, los que tenemos actualmente, los que vamos a atender en un futuro, y traigamos a nuestra mente esa diversidad de mentes, de capacidades, a ver si viene algún nombre a nuestra memoria viendo cómo resuelve este niño ese problema. Ahí lo dejo un momentito. Ok, el niño lo tiene claro, ¿verdad? Los niños lo van a resolver de una u otra manera, lo van a resolver. Entonces, ¿en serio mis alumnos pueden interactuar con cubos de Rubik y esas cosas? Les platico que soy docente de la escuela primaria Jaime Sabines, está a las afueras de la ciudad de León. Ya hace algunos años que estoy ahí y así comenzó todo hace algunos años. Pues les platico cómo comencé con esto. Cierto día se acercó conmigo un alumno llamado Tristan y en sus manos traía uno de estos cubos y me dijo, profe, ya casi nos vamos de vacaciones. Era para diciembre y me dice, ¿usted puede resolver esto? Y pues yo me quedé ahí parado, ¿verdad? Lo vi a él, vi el cubo. Dije, ¿cómo no llegó con una resta, una multiplicación, algo así? Pero sí, acepté el reto y le dije, sí, órale, préstamelo, nada más que te lo devuelvo hasta enero, que vengamos de vacaciones. Yo tenía que aprovechar el bug. En vacaciones, pues yo tomé un pequeño espacio de mi tiempo personal. No se cancelaron los tamales ni el pozole, todo estuvo genial. Pero sí tomé un tiempo para estudiar tutoriales de YouTube, para ver manuales en internet. Y en un día resolví mi primer cubo de Rubik. Ya después vino el segundo, el tercero y bueno, de ahí ha sido una bola de nieve. Sin embargo, el mensaje era lo que más me interesaba poder llevarle a Tristan al regresar. Le dije a Tristan, cuando regresamos, aquí está, mira, y no es difícil, nada más hay que buscar tutoriales, hay que buscar la manera y tú tienes los recursos. Es algo que no es costoso, nada más que sí necesitas ser muy paciente. Y pues ahí también llegó a mí la idea. Y si utilizo este material para enseñar a los niños matemáticas de una manera concreta, de una manera divertida, de una manera colaborativa, también me hice la pregunta, y si nomás se ponen a jugar cubos ahí no aprenden nada, pero sí tenía que correr ese riesgo. Así es como comenzó. Empezamos haciendo club, porque en aquella época la dimensión de autonomía curricular, no sé si la recuerdan, en aprendizajes clave, permitía que tuviéramos clubs en la escuela. Había huerto escolar, había ciencia, había robótica, bueno, un sinfín de posibilidades. Y dentro de ellas, pues yo incluí lo del cubo. Esto atrajo a muchos niños. El primer grupo que tuve, yo esperaba 30, 35 y llegaron 60 y más de eso, ¿verdad? Así que, pues el objetivo y el gancho que yo tenía con ellos era que pensaban que les iba a enseñar luego, que los iba a poner ahí a practicar y que iban a resolver. Y sí aproveché el gancho. Sin embargo, durante el desarrollo del proyecto, del club, como le llamamos nosotros, Club Rubicultura, pues los niños jugaban, competían entre ellos, se ponían a hacer ahí otras actividades con las que descubrimos que iban aprendiendo cosas, porque no se trataba de llegar al objetivo final, que era resolver, sino de darnos cuenta que durante el proceso ellos aprendían cosas más significativas para ellos, porque eran pequeños logros que luego construían grandes logros. Aún así, había un grupo selecto de niños, ¿verdad?, que estaban ahí, profe, enséñeme, dígame. Y claro, pues yo tenía que poner mi autoridad de docente, ¿verdad?, control de grupo, y decir, tranquilo viejo, tranquilo, estés en paz, denme chance. Y
les decía, como les comparto en este momento a ustedes, tú para poder aprender a resolver un cubo necesitas algo muy sencillo. Es el pack. No, maestra, no se me quede viendo feo, ¿eh? Allá me están diciendo que ya me van a sacar. El pack es un combo de 3 virtudes que, si bien nos sirven para muchas cosas en la vida, para el cubo es indispensable. P de paciencia, A de atención y C de constancia. No lo dejes. Muchas cosas lo requieren, pero les digo, en el cubo es esencial. Y hacía como ejemplos pequeñitos. ¿Quieres desarrollar o ver que tienes ya estas virtudes avanzadas? Planta algo pequeñito. Y tú tienes que esperar a que crezca y tienes que tenerle la atención necesaria porque le vas a poner agua, porque lo vas a poner al sol si lo requiere, porque vas a ver las necesidades que tiene para crecer. Y constancia porque vas a estar allí. Es un ejemplo muy pequeñito, pero pues así lo manejaba yo con ellos. ¿Les ha pasado que tienen un estudiante que todos esperan poquito, pero que a veces brillan demasiado? Y no es que nosotros seamos parte de ellos, sino que estamos dándoles la oportunidad a todos, pero vemos cómo en su contexto, sus propios compañeros, en su familia, hay bajas expectativas. Les platico la historia de Brian Ruelas. Él llegó al club, él estaba en 4º grado, y abrimos las puertas del club como para todos a Brian, quien en ese momento estaba diagnosticado con hipoacusia severa, con discapacidad motriz y con problemas de comunicación, por lo mismo pues que sus compañeros, al no poderse comunicar con él, y algunos maestros también debo admitir que no dominábamos el lenguaje de señas mexicano, pues tenía esa dificultad de comunicarse. Eso había vuelto a Brian aislado, incluso su mamá nos comentaba que se había vuelto agresivo, un poco violento, su andar pues con dificultad, ¿verdad? Y hasta su motricidad fina. En el club lo vimos como uno más del club, el cual sorprendió a sus compañeros un día que resolvió una variante del cubo llamada Pyraminx, que para los demás niños resulta, si ya el cubo era un reto imposible, ese lo era más. Y él lo resolvió. Y ese momento crucial, ese parteaguas, cambió el paradigma totalmente de Brian. Brian después se convirtió en un compañero a seguir, se convirtió en una persona importante en la escuela. Él compitió a nivel de los demás y quedó en buenos lugares. Y eso hizo que Brian cambiara también hasta su forma de interactuar. Nos decía su mamá que hasta su andar mejoró porque él practicaba mucho esto. Hoy quiero aprovechar, darle un reconocimiento especial a Brian. Brian es un invitado especial, también está el día de hoy aquí con nosotros y le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, y les muestre a todos ese cubo y que le brinden un fuerte aplauso porque lo merece. Es una historia de éxito, es una historia que, si bien esto ya hizo, gracias Brian, ponte por aquí, ya hizo que valiera la pena todo. Con él, este proyecto cobró total sentido. Y así como él, hay otras historias más que pudiera contarles. Así que si tú eres una maestra curiosa, eres un docente innovador que quiere transformar su práctica docente, pues no todo se trata de libros. Miren, a veces estas actividades han llevado más allá del aula a los niños, han proyectado este bonito club y hemos colaborado con municipio, hemos colaborado con instancias de la delegación regional también, hemos estado en talleres, foros, ya hasta hemos capacitado maestros que están llevando a cabo también este proyecto. Y lo más bonito de todo, a pesar de estar ahí, hasta de llevarlo a la televisión y todo, lo más bonito ha sido que sigue creciendo, que sigue impactando vidas y que sigue inspirando a otras personas a ir hacia lo imposible, aunque no lo vaya a lograr al final, pero el camino me va a llenar de muchas experiencias. Yo los invito el día de hoy a que no tengan miedo de probar, a que no tengan miedo de conectar con los demás. A veces un simple objeto, una simple idea, una emoción que gire en el aula puede inspirar, puede cambiar. Atrévete a girar, atrévete a conectar, atrévete a transformar, porque lo que pudiera estar en tus manos no es solamente un cubo, no solamente una clase. Podrías estar reconstruyendo el futuro, podrías estar cambiándole la vida a alguien, capa por capa, nivel por nivel y giro por giro. Quiero iniciar
pidiéndoles por favor que levanten la mano quién piensa que esta caja es bonita. Muchas gracias. El día de hoy quiero abrirla contigo y que descubras en ella la chispa especial de Nia, Elian y Jonathan. Ellos llegaron al jardín de niños con un diagnóstico de autismo y con el paso del tiempo me enseñaron a mirar lo invisible, porque a veces las cajas están llenas de sorpresas que pueden ser invisibles a nuestros ojos, pero que si ponemos atención pueden ser visibles para el corazón. Trabajo en el Jardín de Niños Público Telpochcali de la zona 109, ubicado en la colonia de León 2, en donde Nia y Elian son alumnos. Y tuve oportunidad de estar también en el Jardín de Niños Público Carmen Norma Monroy, de la misma zona en la cual Jonathan es alumno. Y como todos ustedes saben o se imaginan, los jardines de niños son espacios llenos de una increíble energía infantil. Un lugar donde hay vivencias maravillosas, pero tristemente no es así para todos. Y descubrir eso me sacudió como maestra. Me percaté de las barreras que enfrentaban Nia, Elian y Jonathan en sus escuelas y que seguramente son las mismas barreras que enfrentan otros niños con diagnóstico de autismo en sus escuelas. Y no estoy hablando de las barreras académicas, sino de aquellas que van más allá de nuestras aulas y escuelas y que impactan directamente en la vida de estos pequeños. Por lo que mi propósito a partir de ese momento fue claro: romper con estas barreras en la escuela y hacer visible el autismo. Me cansé de sentir que me faltaba hacer la diferencia con ellos para que su estancia en su escuela fuera igual de bonita que para el resto de los niños y niñas. Entonces dejé de intentar hacer adecuaciones que no conectaban con lo emocional y que tampoco me permitían que estos pequeños fueran integrados realmente, porque a veces damos por hecho que los niños a esta edad van a incluir a otros niños de manera natural, y no es así. Fue entonces que desde el amor y el compromiso más profundo nació este proyecto. Hagamos visible lo invisible. Autismo, la chispa especial de mi amigo. Que créanme, de verdad les comparto, no hubiera sido posible sin el apoyo, participación y colaboración de mis compañeras, mis directoras, mi supervisora, pero sobre todo de los niños y los padres de familia. Realicé observaciones y un diagnóstico a fondo para detectar la raíz de estas barreras y ¡oh, sorpresa! De verdad, no podía creer el verdadero motivo por el cual nada me funcionaba para integrarlos. El rechazo, el miedo y la distancia que ponían con ellos era porque en realidad el resto de sus compañeros ni siquiera tenían idea de qué es el autismo, y mucho menos que sus compañeros lo tienen, y que por eso actúan de forma peculiar. En ese momento vi con una mirada distinta, una mirada que me permitió decir: ahí está mi oportunidad. Tomé como pretexto el Día de Concientización del Autismo. Realicé búsqueda de materiales de apoyo. Encontré una canción súper bonita, materiales muy bonitos de autismo animados y adecuados para la edad de mis comadritas y compadritos, como yo les digo. El proyecto arrancó de un cuento de creación propia, con un lenguaje claro y entendible para los niños de esta edad. Y les presenté a una chispa muy traviesa, su nombre, autismo. Pero ellos no podían verla. Les dije que esta chispa estaba escondida en unos niños de la escuela. Todos se volteaban a ver para descubrir quién la tenía. Y fue en ese momento que los presenté ante toda la escuela. Nia, Elian y Jonathan, por primera vez, eran vistos de manera diferente por sus compañeros, como si tuvieran un superpoder. De ahí siguió toda una celebración,
Desfilamos con carteles, bailamos, agitamos banderines inclusivos, cantamos, compartimos algunas ideas y dibujamos cómo es que cada uno se imaginaba la chispa. Celebramos las diferencias. Pero no solamente las de ellos, la de cada uno, resaltando que todos somos valiosos desde ahí, desde nuestras diferencias. Por primera vez, Nia, Elian y Jonathan eran visibles para sus compañeros desde el amor, la empatía y el conocimiento. El impacto de este proyecto fue eminente. Hablar del autismo por su nombre y presentar a los alumnos con este diagnóstico no los etiquetó como tal vez algunos pudieran imaginarlo o señalarlo. Por el contrario, abrió un mundo de posibilidades para ellos en su escuela. A partir de ese momento, las dinámicas escolares fueron diferentes. En cuanto a los niños, ahora buscan la manera de ayudarlos y los integran poco a poco en juegos y otras actividades. Además, pues trasladaron toda esta información a sus casas, con sus familias. Por otra parte, ahora tenemos padres de familia con la certeza de que sus hijos están en una escuela segura. Y eso es muy difícil de lograr. Retomo esto último porque cuando toda una comunidad lo comprende y se involucra, cambia el mundo entero para ellos. Por eso te pido, el día de hoy, usa la magia de tu profesión para transformar el mundo con educación. Ustedes se imaginan una escuela donde en vez de que tengan miedo a reprobar, los alumnos quieran llegar temprano, solo para no perderse la próxima clase. Yo sí me la imaginé y la construí con algo tan simple como una hoja de cálculo, un pizarrón y muchas ganas de ver a mis alumnos sonreír mientras aprenden. Así nació Aula Pari. Un lunes, primer día de clases del ciclo escolar 2017-2018, con los nervios y personajes de Mario Bros. Me acerqué a la puerta a esperar a mis nuevos jugadores. Cuando ellos entraron, se quedaron quietos, mirándolo todo, sin entender qué era lo que estaba pasando. Hasta que un alumno llamado César, con una voz bajita, me pregunta: «Maestra, ¿y esto qué es?». Yo, con una sonrisa, les contesté: «Chicos, aquí no solo venimos a estudiar, vamos a jugar mientras aprendemos». Comencé a explicarles las reglas del juego y mientras iba avanzando, notaba que aunque no comprendía del todo cómo se jugaba, sus rostros se llenaban de esa chispa de querer ganarlo todo. En ese momento comprendí que algo especial estaba a punto de iniciar. Soy docente de la telesecundaria 902 José Barajas Castro, en la comunidad de San Juan de Abajo, aquí en León, que al igual que en varias escuelas, es un lugar donde llegar temprano no era importante, entregar tareas y trabajos era un problema. Y participar en clase, bueno, ya ni les cuento, casi nadie lo hacía. Mis primeros ciclos escolares fueron así: faltas constantes, tareas y trabajos incompletos o sin entregar, alumnos desmotivados. Y yo preguntándome, ¿qué puedo hacer para cambiar la mentalidad de mis alumnos? No tenía grandes recursos, ni las últimas tecnologías, pero sí tenía esas ganas y a los alumnos. Me aferré a una idea: si los juegos atrapan a las personas, ¿por qué no usar esa chispa para cambiar la escuela? Y así nació mi reto: convertir cada clase en el mejor juego de su vida. En Aula Pari todo suma o resta. Si entregan trabajos y tareas, ganan monedas. Si participan, suman puntos de experiencia. Si llegan tarde o no traen materiales, los pierden. Con sus monedas pueden comprar permisos desde ir al baño, seleccionar la dificultad para enfrentar al jefe, que son los exámenes, ponerles trampas a sus jugadores o si no juntan lo suficiente, pedir ayuda
y convertirse en ayudantes de otros para pagar su deuda al banco. Cada viernes revisamos el tablero, quién está en el top de los mejores jugadores, quién subió de nivel, qué ítems pueden ir comprando. Y lo mejor es que no importa si son tímidos o extrovertidos, cada persona puede jugar y aprender a su ritmo. Sí, suena divertido y lo es, pero lo más importante es que mientras ellos juegan aprenden y adquieren habilidades de planeación, de organización, a compartir y a valorar su esfuerzo. Hay muchas historias que yo quisiera contarles, pero les contaré una de Daniel, que es un alumno callado. Se levantó de su lugar al final del primer periodo y me dice: maestra, voy a comprar el examen Tormento 3, que es uno de los exámenes difíciles. Transcurrió el segundo periodo y mientras los demás gastaban monedas en permisos al baño, comprar canciones, Daniel ahorró todo lo que pudo. Esperó su momento y cuando finalizó el segundo trimestre, pagó el examen más fácil y es el más caro. Y lo mejor fue que él obtuvo buenos resultados. Ese día entendí que Aula Paris no es solo un juego, es una forma de enseñarles a confiar en sí mismos y a sentirse capaces de lograr lo que se propongan. Podría hablar y presumir números, que a veces es lo que importa, que si la asistencia subió, que los alumnos ya entregan más trabajos y tareas, que si la deserción bajó. Pero para mí lo más importante es ver llegarlos temprano para no perder puntos. Es escuchar a los padres de familia decirme: maestra, mi hijo ni enfermo quiere faltar porque no quiere perder monedas. Es ver cómo se ayudan entre ellos para que todos pasen de nivel. Cada moneda y cada punto son una sonrisa, una pregunta sin miedo, una mano levantada. Aula Paris convirtió la escuela en un lugar donde los alumnos no van por obligación, sino por motivación. Cada clase cuenta, cada moneda motiva. Esto es Aula Paris. No se trata de magia ni de tener la mejor tecnología. Se trata de ponerle el corazón a cada clase, de hacerla divertida, justa y emocionante. Hoy quiero dejar esta idea. No necesitamos grandes presupuestos para motivar a los alumnos. Necesitamos atrevernos a cambiar la rutina, a creer en ellos y en nosotros, aunque a veces parezca difícil. No les puedo prometer cofres de oro, pero sí les prometo sonrisas, ojitos brillando y alumnos que cada lunes llegan con nuevas ilusiones para construir su futuro. Así que, profes, anímense, tomen una ficha, lancen un dado y conviertan su próxima clase en la partida que nadie quiera perderse. ¿Están listos para desbloquear su siguiente nivel? Presionen Start y jueguen por la mejor partida educativa para que nadie pierda su aventura. Estoy muy contento, estoy muy orgulloso de estar aquí con ustedes, de compartirles mi experiencia docente con tan solo 3 años frente a grupo. La experiencia que yo les quiero compartir es lo siguiente. Del aula Lea a Corea del Sur. De los que estamos aquí presentes, ¿alguno se podría hacer esta pregunta? ¿A quién no le gustaría viajar a otro país con sus alumnos? Levánteme la mano a quien no le gustaría. ¿A quién le gustaría? ¿A quién le gustaría? Muy bien. Así como ustedes, jamás pensé que la primera vez que abordaría un avión sería junto con mis alumnos. Tan solo con armar un pequeño robot nos llevó a un mundo tan lejano como fue Corea del Sur. Un proyecto tan simple que comenzó, transformó vidas, transformó la vida de mis alumnos y transformó la mía. Una historia de muchas piezas
de servomotores, de cables, de programación, que construyó un robot, pero también construyó sueños. Soy docente en una secundaria pública, en la secundaria general número 10, Hilario Medina, en la colonia Los Ángeles. Imparto la materia de tecnología con la especialidad en robótica. Mis alumnos, tanto como otros, estaban acostumbrados a repetir patrones. ¿Cuál es el patrón? Entrar a clase, entregar, algunos tal vez copiar los trabajos y repetir y repetir. Y ahí es cuando yo como docente me hago una simple pregunta, que es: ¿puede un juego de robótica cambiar la vida de un estudiante? Mi objetivo era claro, era demostrarles que sí es posible cambiarlas la vida. No solamente basta con llegar a clase, plasmar, muchachos, me tienen que entregar estos entregables para que tengan un 10, ser buenos educandos, no, sino también llevarlos a que tengan emociones donde ellos sepan resolver. No solamente sentarse en el salón y hay que resolver. Es donde ellos tengan roles donde sepan trabajar en equipo y lo más importante, que sepan creer en sí mismos. Que digan, yo puedo hacerlo, profe. Es ahí donde nace nuestro proyecto de robótica. Concursamos en un evento que se llamó Batalla de Robots Recarga 2. Fue pesado, fueron 21 equipos, era batalla tras batalla, era ganabas o perdías. Mis alumnos tenían roles, el que armaba, el que aseguraba el robot, el que programaba, y había un rol bien importante de un alumno que tuve, que era el más introvertido. En clase era el que se me quedaba hasta la esquina y no me trabajaba, pero él supo llevar a este equipo, vamos a decirlo que él fue el que llevó a la mejor presión y nos fuimos a Corea del Sur. Y es el chico que pueden ver en la pantalla que está manipulando este robot. Todos tuvimos roles, pero nuestro primer conflicto no fue técnico. Nuestro primer conflicto fue emocional, porque a como pasaban las competencias, era más frustración. Llegó un momento donde los niños me dijeron, profe, ya no puedo, ya no queremos. Y yo como docente estuve ahí para decirles, podemos, confíen en ustedes. Y llegamos a la parte donde el alumno ya no me decía a mí como profesor, profe, ¿qué hay que hacer? Sino, profe, tengo una idea. Ahí es donde entendí que todo nuestro esfuerzo vale la pena. Los chicos llegan y logran afrontar todas sus adversidades y presiones. Después de ciertas competencias, nuestro proyecto, tuvimos la fortuna de ser el primer lugar y ganar esta gran competencia. Pasamos la fase de representar a México en Corea del Sur. Imagínenlo, Corea del Sur, niños de la secundaria general número 10 con su docente en Corea del Sur, la verdad fue algo magnífico. Paseamos por calles llenas de tecnología, vimos sus culturas, sus gastronomías, y ahí fue donde entendimos que nuestro entorno no se acaba solamente en la secundaria general número 10, ni en la colonia Los Ángeles, ni en León, sino tenemos varios paradigmas y tenemos el conocimiento para llegar hasta donde los chicos se lo proponen. Nuestro impacto fue grandioso. No impactamos solamente en 4 niños, impactamos en toda la comunidad escolar e impactamos en todas las escuelas de León, Guanajuato y del estado de Guanajuato que supieron de nuestro gran triunfo. Los alumnos, los docentes decían, profe, si usted puede, ¿por qué yo no? Los alumnos también decían, profe, también queremos hacerlo. Entonces ahí es donde se rompieron esos paradigmas o esos patrones de solamente entrar a clase, solamente entregar, sino el hambre de conocimiento. Los 4 chicos tuvieron ese hambre de aprender inglés, porque supieron la importancia que era el aprender inglés. Ahorita los chicos, los 4 están estudiando ya el inglés, la verdad lo llevan bastante bien. Es ahí, maestros, yo quiero hacer la invitación, no solo a los docentes, quiero hacerlo desde las cabezas, desde jefes de sector, supervisores, directivos.
Hay docentes que tienen grandes ideas, pero si no se tiene el apoyo de nuestras cabezas, no podríamos llegar a tener grandes logros. Por eso es ahí que maestros, directivos, supervisores, jefes de sector, no demos un pequeño valor a un proyecto por simple que sea, o a un juego. Si el alumno desea y lo quiere, podemos hacerlo, siempre y cuando estemos con ellos. No se necesita de mucho, no se necesita de tener una gran aula, simplemente acompañar. Solamente díganle a su alumno, si puedes, yo te acompaño. Una vez escuché a alguien decir que los maestros trabajan mejor cuando están solos, que cada quien en su salón, con su método, con su estilo. Es lo que funciona, ¿no? Pero yo vengo a contarles una historia distinta. Una donde cuando los profes nos unimos, los alumnos despegan. Trabajo en la secundaria 23 Rufino Tamayo. Para quien no la conoce, está en las Collas de León. Sí, esa misma expresión hicieron mis amigos que vivían en León. Para los que como yo no sabían en lo que se metían, les doy contexto. Los Uber no llegan para allá en la noche. Sí, así está la cosa, sin embargo es mi realidad. Y no me he querido ir de ahí por dos razones muy importantes. Una, realmente es ahí donde genero un cambio. Y dos, tengo el mejor equipo de trabajo. Como muchos aquí, doy más de una materia en turnos distintos con grupos grandes y agendas apretadas. Pero un día manejando la secundaria me hice unas preguntas muy importantes que fueron la semilla que floreció unos meses más adelante. ¿Y si hago algo más grande? ¿Y si en lugar de cumplir con el programa le doy vida a lo que enseño? De ahí nació InnovaFest, una feria de emprendimiento social y artístico pensada no solo para que los estudiantes vendieran, sino para que crearan, organizaran, presentaran y, más importante, creyeran en su trabajo. Pero este proyecto tenía algo en especial. Lo diseñamos, lo ajustamos y lo llevamos a cabo en equipo, entre docentes. Desde el primer momento supe que este proyecto no podía ser de una sola persona. Lo compartí con otros maestros y, para mi sorpresa, la idea les gustó. Maestros de español, artes, matemáticas, tecnología, ciencias, todos se sumaron. Cada quien desde su área, con lo que podía y con lo que sabía. Los directivos también confiaron. Nos dieron espacios, tiempos, materiales y, sobre todo, libertad para crear. Sí, esos consejos técnicos se convirtieron en un verdadero espacio de integración. Los grupos de WhatsApp sonaban, hubo mini reuniones, ajustes de horarios, lluvia de ideas. Y sí, también hubo desacuerdos, pero aprendimos a escucharlos, a reconocer que no existe una sola manera de enseñar, pero que juntos podríamos lograr algo que solos sería imposible. Lo más bonito fue ver que ningún docente trabajaba para sí mismo, sino para algo mayor. Cada uno puso su granito de arena desde su materia, desde de matemáticas, sacando costos, tecnologías, haciendo los logos, español, diseñando eslogan, formación cívica y ética, trazando los valores de una empresa. Y qué bonito fue ver que esa arena se convirtió en una montaña más grande, con la misma intención de llegar más alto. En lugar de funcionar como islas separadas, la escuela se convirtió en un solo ser, donde cada clase sumaba algo al proyecto. Hubo un momento en la feria, pasé por el stand de un grupo, tenía 1001 problemas, ya sabes, no coincidían, discutían, es más, no tenían ni qué iban a hacer, pero allí estaban ese día, uniformados, sonriendo, presentando su producto como verdaderos emprendedores. Se les acerca una mamá y les explica una alumna con una seguridad que yo jamás había visto en clase. Todo su proceso, sus costos, su objetivo. Yo nomás me quedé viendo y sentí algo que me erizó la piel. Pensé, esto no es un proyecto, es un espejo. Aquí estamos viendo lo que pasa cuando una escuela se une, confía en sí misma. Cuando dejamos de preguntarnos, ¿quién lo va a hacer? Y empezamos a decir, ¿cómo le hacemos juntos? Cuando cada maestro aporta lo suyo, no para brillar individualmente, sino para iluminar un mismo camino
y cuando los estudiantes, sin darse cuenta, se están convirtiendo en el reflejo de ese trabajo. Ese día entendí que la inspiración no nace de una sola clase, sino de un ecosistema que se mueve al mismo ritmo, y ese ritmo lo bailamos los maestros. El impacto fue profundo. Los alumnos aprendieron sobre responsabilidad, colaboración, pero aprendieron algo que no está en los libros, que sus ideas valen, que pueden lograr, construir, equivocarse y sí, volver a intentar. Las familias se involucraron, otros maestros que al principio estaban dudosos, ahora ya están proponiendo nuevos proyectos. Y el ambiente escolar, ¿qué les digo? Cambió. Y vaya que causamos ruido. Pues entre las 40 propuestas, Innova fue una de las 8 mejores. Por eso estoy aquí, para contarles nuestra historia. Pero el verdadero premio fue ver a una comunidad educativa funcionando como tal, donde todos, docentes, alumnos, directivos, padres de familia, empujábamos hacia el mismo lugar. Hoy quiero decirles algo, compañeros. Sí se puede trabajar en equipo. Sí, suena difícil, pero se puede. Sí se pueden abrir espacios de colaboración. Sí se puede confiar en las personas. Aunque pensemos distinto, aunque tengamos estilos opuestos. Porque cuando los maestros nos unimos, no solo ganan los alumnos, también ganamos nosotros. Cambia el clima, cambian las ganas, cambia la energía. Y si eso fue posible en mi escuela, ¿quién dice que no puede pasar en la tuya? Solo hace falta una idea, voluntad de sumar y dejar de vernos como islas. Porque cuando dejamos de trabajar solos, la escuela deja de ser un lugar de paso y se convierte en una experiencia que marca vidas. ¿Están orgullosos de su trabajo? ¿Les gusta su trabajo? Sí. A ver, vamos a identificar. Quiero que me den un aquí muy seguro, muy alegre. Docentes de preescolar. Aquí. Docentes de primaria. Aquí. Docentes de secundaria. Aquí. Normalistas. Aquí. Directivos. Ay, muchachos, muy bien, muy bien. A ver, supervisores, ATPs. Ándele, muy bien. Qué bueno que están aquí. Bienvenidos todos. Espero que estén disfrutando de esta linda mañana. Y vamos, educación física. Educación especial. Muy bien. Qué bueno que estén orgullosos de lo que hacen. Y es que miren, estamos aquí para aprender. Yo trabajo en educación secundaria, ¿sí? Y quiero ver qué situaciones compartimos, independientemente del nivel en el cual nos desempeñamos. Quiero ver qué similitudes encontramos. A ver, ¿quién de ustedes ha escuchado alguna de estas frases? Historia es muy aburrida. Levante su mano, ¿quién ha escuchado eso? Sí, bájenla. ¿Para qué me va a servir formación cívica y ética? Uy, sí. En tutoría ni hacemos nada. Bueno, a ver, compañeros, ¿quién ha escuchado alguna frase como esta, pero de la clase que tú impartes? Sin miedo. Es duro y es difícil. ¿Por qué? Porque los maestros trabajamos con el corazón. Porque los maestros tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo. Le dedicas mucho de tu tiempo, inclusive mucho de tu dinero. Te esfuerzas, pero ¿qué ocurre cuando te confrontas, cuando a pesar del esfuerzo y la dedicación te encuentras con la apatía, con la indiferencia, inclusive con cierto rechazo y hostilidad? Pues eso duele, ¿no? Duele. Pero ¿sabes qué duele más? Acostumbrarse a que esto es lo habitual, a que el bajo rendimiento escolar, a que el maestro desanimado, a que el maestro apagado sea lo habitual. Efectivamente, yo soy profesor de secundaria y me toca estar con los chicos en la adolescencia, en su etapa más compleja, en su edad de vida más complicada, incomprendida. ¿Sí? Porque el adolescente, a diferencia del preadolescente, a diferencia del niño, tiende a ser un poco, renuente, por así decirlo, ¿verdad?
no siempre está muy dispuesto. Y a veces uno se encuentra ante esta situación, ante estas dificultades. Y yo también he sentido el peso de la indiferencia, también me he enfrentado a ello. Las secundarias en las que trabajo es la secundaria general número 1, Hermanos Aldama, a unas 3 calles de aquí, de esta institución, y la escuela secundaria general número 2, Diego Rivera, en la avenida Panorama. Cada escuela con su propio contexto, con sus propias características, pero las escuelas en las que trabajo no son muy diferentes a la tuya, ¿eh? Y sin importar en qué nivel. Fíjate muy bien. Quiero que me respondas con un sí o con un no sincero. ¿De acuerdo? Así, firme y seguro tu sí o tu no. ¿Tienes alumnos indiferentes que no te ponen atención? Sí. ¿Tienes directivos que no siempre te apoyan en tus proyectos? Ok. Sí, tranquilos, no pasa nada. Vamos bien. Suelta esa emoción que tienes. ¿Tienes alumnos, vamos a decirlo, desafiantes, que te retan frente a la clase, que se ponen medio altaneros? Sí. ¿Tienes alumnos que no hacen nada de provecho y que crees que nada más te están boicoteando tu clase? Sí. ¿Crees que esos niños te odian? No te odian, claro que no, ni son tus enemigos, pero como te decía, están en una edad incomprendida, ¿sí? A veces, en muchas ocasiones, con baja autoestima. No llegamos a conocer siempre las carencias de nuestros chicos o su situación particular, pero sí hay algo que sabemos, que nuestros jóvenes actualmente son influenciados por figuras públicas muy cuestionables. La verdad es que sí. Nuestros chicos, ¿a quiénes se quieren parecer? ¿A quiénes imitan? ¿Como quién se quieren vestir? ¿Tú sabes? ¿Sí? Inclusive nuestros chicos toman como modelos, y fíjense qué peligroso es esto, toman como modelos a personajes o a figuras que han hecho su fama y su fortuna a través de la ilegalidad. Y tú sabes a qué tipo de modelos me refiero. Y resulta que nuestros niños son aspiracionistas, pero intentando emular o parecerse a algunos de estos personajes que no van muy bien. Entonces, profe, maestro, maestra, ¿qué tal si tú eres el modelo? ¿Qué tal si tú eres el influencer de estos chicos? ¿Qué tal si tú conectas? ¿Qué tal si tú utilizas tu pasión, tus ánimos, tu inteligencia para convertirte en el modelo de estos jóvenes? ¿Crees que se pueda? Sí se puede. Les voy a platicar algo. A mí me encanta la historia. Soy un fan del arte, de la cultura, de los libros, del cine, ¿sí? Me encanta visitar museos. Tengo una gran afición por el conocimiento cultural y del pasado de la humanidad. Y yo quería que mi pasión, que mi interés saliera del pizarrón y se convirtiera en una experiencia viva para mis chicos. Sí, y si yo quería que mis alumnos sintieran lo mismo que yo siento, tenía que hacer algo diferente. Y el apático no podía ser yo. Y el indiferente no podía ser yo. ¿Por qué te digo esto? Porque a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, el maestro, cuando se apaga, cuando es indiferente, su clase también se apaga, se viene abajo. Pero si el maestro decide encenderse, hasta el alumno más apático o indiferente se ilumina. Hasta el más alejado puede llegar a integrarse. Y por eso es la importancia de tu papel, de tu rol, de tu función. ¿Sí? El proyecto del museo escolar comenzó, basándome en algo importante. El docente debe ser agente de cambio aún en condiciones adversas. Aún a pesar de que tus instalaciones podrías pensar, es que la escuela debería de tener esto, deberíamos de contar con aquello, es que ¿por qué no tenemos? A pesar de las adversidades y de las características de tus grupos, el docente tiene que ser este motor, tiene que ser el agente de cambio.
Y entonces yo un día decidí planear una actividad, porque eso sí, hay que prepararse, compañeros, ¿eh? Hay que estar muy bien preparados. Me refiero a saber qué es lo que haces y qué es lo que vas a llevar a tus grupos. Planearlo, hacer bien una estrategia. Y entonces yo llegué al salón y les quise vender a mis alumnos una idea. Vamos a construir un museo. Tú lo diseñas, tú lo creas, tú lo fabricas y toda la escuela va a venir a verlo. ¿Sí? Algunos chicos, pues como que con su actitud apática, otra actividad más, una más. Pero hubo jóvenes que sí estaban convencidos y ellos funcionaron como líderes. Se integraron equipos de trabajo, se realizaron lluvias de ideas y entonces fue aquí como comenzó el trabajo. Nuestros alumnos, muy conectados a la tecnología, comenzaron a ver videos, a ver tutoriales y durante 2 semanas los espacios de la escuela como el salón de tecnologías, como la biblioteca, las propias aulas, inclusive las jardineras, se convirtieron en auténticos talleres de artistas y artesanos. ¿Por qué? Construían lanzas de papel, escudos de cartón, cascos de gladiadores hechos con papel aluminio. Se respiraba el entusiasmo y los chicos comenzaban a hacer todas estas actividades. El resultado, maravilloso. Los chicos crearon pergaminos, pinturas rupestres, comenzaron a fabricar todo tipo de piezas de museos, inclusive un mural, te repito, una gran pintura rupestre ahí en la pared cubriendo unos ventanales. Llegó el primer día, dijimos que todos lo iban a ver. Un equipo de logística, porque sí, la organización también implicaba que aparte de artistas, aparte de creadores, tuviéramos guardias, edecanes, curadores, staff de logística. Es decir, los chicos estaban trabajando en forma colaborativa. ¿Solos, compañeros? Ni los alumnos ni ustedes podemos hacer las cosas solos. Eso sí te lo tengo que decir. Tienes que crear redes de apoyo. Como maestro, como maestra, tienes que aprender a trabajar en forma colaborativa. Sí, hay campos formativos, esto ya lo conocemos, pero eso no impide que tú, maestra de español, puedas trabajar con el profesor de educación física en un proyecto. Eso no te limita a que tú, maestra de artes, no puedas reunirte con el maestro de química, con la maestra de español y con el maestro que quieras para hacer una actividad. Sí lo puedes hacer. Y el trabajo colaborativo, créeme que te va a ser de un beneficio mayor. Llegó a nuestro museo, dividido en 5 salas, el primer grupo de visitantes, chicos de tercero de secundaria. Déjame decirte que el museo lo construyeron alumnos de primer grado. El grupo de tercero llegó en silencio, no sabían qué esperar. Se colocaron frente al primer estante. La noche estrellada. No es un poema, es esta pinturita de aquí. Maestro, ¿esto lo hicieron los alumnos de primero? Sí, lo hicieron los de primero. ¿En serio? Claro que sí. Es que está muy bien hecho. Mis alumnos de primero, cuando escucharon esto, fue un momento de orgullo, de satisfacción plena. A lo largo de 3 días, el museo fue visitado por alrededor de 500 personas, entre alumnos, padres de familia y maestros. A partir de ese día, nuestros alumnos de primero ya eran vistos de manera diferente. Los de segundo y tercero los miraban con respeto. Los papás y mamás se tomaban fotos frente a ciertas piezas del museo y los maestros de los otros grados, aunque no les dieran clase, los felicitaban. Actualmente, este grupo está en segundo de secundaria. Yo doy historia solo en primero. Pero, pues ocurre algo muy bonito. Actualmente, cada vez que me ven por los pasillos, en las escaleras o en el patio, alguno de estos chicos me detiene y me saluda. Profe, ¿se acuerda del día que hicimos el museo?
¿Cómo olvidarlo, muchachos? Si fue el día que ustedes hicieron historia. Y entonces entendí que esta función, este papel de la docencia, es algo muy bonito. Por eso yo te preguntaba al inicio, ¿te sientes orgulloso de lo que haces? ¿Te sientes orgulloso de tu trabajo? ¿Sí? ¿Quieres ser mejor persona, mejor profesionista, mejor docente? A ver, vamos a hacer algo. Pónganse de pie. A ver, pónganse de pie, compañeros. Todos. Todos de pie. Quiero, compañeros, compañeras, que se coloquen en pareja, frente a frente. Elige a alguien y ponte en pareja. Nadie sobra. Podemos hacer tríos. Oh, Dios. Nadie se me queda solo. Quiero que estés frente a un compañero, frente a una compañera y que te escuche claramente. ¿De acuerdo? Mira a tu compañero. Por estos 15 o 20 segundos me dejas de mirar a mí y miras a tu compañero. Ahora quiero que se digan mutuamente: eres un buen docente. Tus alumnos creen en ti. Puedes hacer cosas grandes y maravillosas. Gracias por lo que haces. Un aplauso para todos ustedes. Gracias, gracias. Agradecemos la presencia de las secundarias técnicas 58, secundaria técnica 45, secundaria técnica 55 y al Instituto Leonés. Y por supuesto, agradecemos la presencia de todos nuestros compañeros supervisores, directores, ATPs, maestros.